Muy buenas tardes, días o noches, me presento. Mi nombre es Jorge Santiago López Mazariegos. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Guatemala, Doña Dolores de Guatemala, perteneciente a la sede de Mazatenango. Plan fin de semana. Esa videoconferencia es sobre el curso de Derecho Civil 2, libro segundo, de los bienes inmuebles y derechos reales. Mi número de carrera es 0508-24-7396. Este curso es impartido por el licenciado Josué Domingo Reyes Pelicó. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos reales de mero goce, donde encontraremos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, ¿no? Yo sí, pasando a la siguiente diapositiva, que es la guía de contenido, ¿no? Donde encontramos que primero hablaremos sobre los derechos de mero goce, ¿no? ¿Qué son? Para poder comprender en sí la videoconferencia del día de hoy. ¿Qué es el usufructo? ¿Qué es el uso y la habitación? Ya que son temas que vienen en conjunto en nuestro Código Civil. Y por último, ¿qué es servidumbre? ¿No? Desde lo legal hasta el punto doctrinario por cada uno de estos temas, ¿no? Empezando así con lo primero, ¿no? Que es sobre los derechos reales en sí. ¿Qué son los derechos reales, no? Es una muy buena pregunta que nos debemos plantear antes de pensar en todo lo demás, ¿no? Pues los derechos reales, según esta pequeña definición, dice que son aquellos que otorgan básicamente a la persona el derecho de poder usar, disfrutar de un bien que pertenece a otra persona, o a decir, o en sí, a diferencia del propietario, ¿no? La persona con el derecho de goce no puede vender ni disponer del bien, sino que se limita a utilizarlos y obtener sus frutos, con la obligación de no deteriorarlos, o sea, no dañar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos más comunes, lo que son los derechos de mero goce, ¿no? Que es el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, ¿no? Teniendo ese pequeño tema previsto, ¿no? Como ya vemos, son los derechos, ¿no? O sea, que tenemos para poder hacer uso de una cosa, ¿no? Pero que no nos pertenece. Y pues por ende nos surgen obligaciones, que es por ejemplo la principal, no deteriorarlo, ¿no? Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Y es el usufructo, ¿no? Empezando con el primer tema, que es en sí, que es el usufructo, ¿no? Y pues el usufructo en sí se nos puede definir como un derecho real de mero goce o disfrute, ¿no? Ya sea de un bien que no nos pertenece, ¿no? Se refiere a que es algo totalmente ajeno. Ya sea, como que sí, ya sea una cosa ajena. Eso se traduce en términos jurídicos a la tenencia de la cosa, más no a su propiedad. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo esto. Eso acá es un paquete de... Por ejemplo, ¿no? Para simplificarlo, porque eso directamente a bienes inmuebles. Por ejemplo, ¿no? Esto es un paquete de cuerdas. No es mío, ¿no? Ok, esto no es mío, no me pertenece, pero el dueño me lo cedió a mí para que yo lo pudiera usar, para pudiera hacer goce y disfrute de esto siempre y cuando no las dañe y no las rompa. A eso se refiere, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esta habitación donde me encuentro, ¿no? Luego también desde otro punto de vista jurídico, y pues se habla de que el usufructo se entiende como la desmembración temporal del dominio. ¿A qué nos referimos temporal del dominio? Pues, como ya vimos, ¿no? El usufructo es en sí un derecho de mero goce, donde uno tiene el derecho a poder gozar y disfrutar de la cosa, más no a disponer. Entonces ahí se viene desmembrando el conjunto de lo que viene siendo un derecho real sobre una cosa. O el dominio, ¿no? Como se menciona acá. Mientras que el usufructo tiene el derecho a las utilidades de la cosa, por gozar y disfrutar, el titular de la misma hará perdido temporalmente su capacidad de gozar o disfrutar de ella, quedándole únicamente el derecho a disponer, o sea, poder venderla, si siendo su dueño legal, ¿no? Entre otras definiciones, encontramos, por ejemplo, definiciones como la de Rafael Rollina Villegas, ¿no? Que dice que el usufructo puede adquirirse por prescripción, requiriendo una posesión a título de usufructuario con ciertas características como la buena fe, la hábitat pacífica y que sea continua, ¿no? Luego tenemos una descripción sobre la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ¿no? Que nos habla que en sí el usufructo es por esencia un derecho temporal que permite la separación de la propiedad y su disfrute. Y la duración puede ser vitalicia, ¿no? Para personas físicas o hasta 30 años para personas jurídicas. Aquí se encuentran ciertas excepciones, por ejemplo, si es un bien que el Estado preste, por ejemplo. Y luego están los freitas, ¿no? Que son citados, que los freitas que pueden ser diferente, que es en sí un autor jurídico, ¿no? Francés, que también es citado por Hipócrates, por ejemplo, que define en sí los frutos como el derecho real y temporario sobre la cosa para su mero uso y goce, ¿no? Entonces, como entendemos, el usufructo es un derecho real
meramente de goce y disfrute, mas no de disposición y no de dominio total. Pasando a esto, ¿no? Tenemos nuestro Código Civil, que nos lo regula en el artículo 373 al 744. Y pues en sí el artículo 773 nos dice lo siguiente, que es: pertenecen al usufructuario los frutos naturales civiles de los bienes que produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituyan, por ejemplo, el no poder venderlo, el no poder dañarlo, el no, digamos, y siempre y cuando hay una limitación, podría decirse, no, por ejemplo, poder sacar un fruto civil de ello, ¿no? Eso dependerá mucho de si es que hay una condición o cláusula en el usufructo, ¿no? También nos preguntamos cómo se constituye el usufructo. Pues en sí el usufructo se constituye por contrato, por un acto de última voluntad o un acto de mera voluntad, ¿no? Luego tenemos muchas características esenciales de este, ¿no? Por ejemplo, que es de temporalidad esencial. O sea que no se puede constituir como un derecho perpetuo, ¿no? O sea, un derecho indefinido. Tiene un final. Aquí se menciona que pues, puede ser vitalicio, no vitalicio, pues, no puede ser los 30 años, salvo en bienes nacionales que pueden ser hasta 50 años, lo que se mencionaba hace poco, ¿no? Según el artículo 706, sujeto, ¿no? Que puede recaer sobre toda clase de bienes, muebles e inmuebles corporales o incorporales. Constitución, ¿no? Por contrato, por acto de última voluntad, testamento, donación, mortis causa, etcétera. Aquí se mencionan los epígrafes de los artículos. Y la transmisibilidad, que dice esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues hay que leer lo que dice lo siguiente. A diferencia del uso y de la habitación, el derecho de usufructo puede enajarse, agravarse o cederse, aunque el tiempo del usufructo subsiste. ¿A qué nos referimos? Que podemos trasladárselo a alguien más, podemos repartírselo a alguien más no, más eso no afectará el tiempo en que nosotros tenemos el usufructo, ¿no? El derecho de usufructo. También encontramos, por ejemplo, los roles, derechos y obligaciones en el usufructo, ¿no? Pues aquí encontramos dos figuras muy importantes, que es el usufructuario, o sea, quien dispone de los derechos de goce y disfrute, y el nuevo propietario, quien es el dueño legal de la cosa, más no tiene los derechos de disfrute y goce. Y pues aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que se describe eso. El usufructuario, tiene el derecho de uso y goce, puede disfrutar de la cosa. Entre sus derechos encontramos que tiene derecho a usar el bien, quedarse con los frutos, ya sea cosechas, rentas e intereses, ¿no? Vender o alquilar su derecho de usufructo, lo que decíamos, más no el bien. Y entre sus obligaciones podemos hacer en cuenta que dice hacer inventario y dar garantía, o sea, fianza de que antes de empezar, o sea, que ya sea pues pagar todos los gastos de la cosa, ¿no? También pagar los impuestos que se graben sobre el usufructo, ya sea por el uso diario, como el agua, la luz, entre otros, ¿no? Y cuidar el bien y devolverlo al finalizar el usufructo, ¿no? O sea, tener la obligación de poder devolverlo. Pasado eso, pues entramos a lo que son los derechos y qué es el nuevo propietario. Pues aquí se nos describe, ¿no? El nuevo propietario tiene el derecho a la disposición legal, es el dueño legal, él puede vender y puede disponer de dicha cosa, de dicho bien inmueble, dicho bien inmueble, entre otros, ¿no? Entre sus derechos está que tiene derecho a vender la propiedad de manera bajo el régimen de nueva propiedad, pero el usufructuario pues sigue conservando su derecho de goce y disfrute, ¿no? La propiedad, o sea, para la prueba que no lo molesten, ¿no? Tiene derecho a recuperar el bien en pleno dominio al finalizar el usufructo, o sea, puede recuperar total dominio sobre la cosa. Entre sus obligaciones, pues está entregar el bien al usufructuario para que lo use, pagar las reparaciones mayores, ¿no? Ya sean que sean extraordinarias fuera del tiempo del usufructo, y pues pagar los impuestos que se graban sobre la propiedad en sí, o sea, el capital puro de donde se encuentre constituido el usufructo. Dicho eso, nos preguntamos, ¿cuál es la extinción, no? Pues aquí lo tenemos en el artículo 738, que nos dice, existen situaciones que pueden provocar la extinción anticipada del usufructo. Claro, aquí se denomina una, ¿no? Como la destrucción total del bien, la renuncia del usufructuario, la consolidaridad, o sea, cuando el usufructuario adquiere la propiedad del bien, o sea, totalmente la compra, o sea, llega a tener todo el dominio sobre el bien, o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el usufructo, ¿no? Por ejemplo, la cláusula, por ejemplo, de no sacar frutos civiles, podría ser un detonante para esto, como veníamos diciendo anteriormente, ¿no? También encontramos otras que puede ser la muerte del usufructuario, ¿no? En estos casos, pues, el usufructuario vitalicio. Esta causa es el principal para extinguirse, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona del usufructo, pues, muere, ¿no?
El vencimiento de plazo establecido, pues el tiempo de duración que se ha fijado a la hora de consolidar el usufructo, ¿no? La consolidación, cuando el usufructo adquiere, o sea, consolidación, ¿no? Cuando el usufructuario, o sea, quien tiene los derechos de disfrute, adquiere totalmente la propiedad, ya mediante una compra, donación, entre otras, ¿no? Puede ser también la destrucción total del bien, o sea, que si el bien resulta completamente destruido, ya sea por un accidente, en el caso de algo inmueble, o, o una casa por desastre natural, por un terremoto, por ejemplo. Esta es una razón de extinción del usufructo. La renuncia voluntaria. Y aquí se nos cree que se puede realizar, que es cuando el usufructuario, ¿no? En cualquier momento, si está de acuerdo con el propietario, renuncia a su, renuncia a su derecho. Pues como íbamos diciendo, ¿no? También está, por ejemplo, la renuncia voluntaria y pues el incumplimiento de las obligaciones. O sea, por ejemplo, si el usufructuario pues incluye con alguna de las obligaciones grabadas bajo la responsabilidad en el usufructo, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Puedes vender, el empeñar su usufructo, que podría ser una condición que se graba, ¿no? Si no se graba, pues está a total libertad de poder hacerlo. Y pues aquí se nos menciona algo, ¿no? Que es que el proceso de extinción puede realizarse mediante declaración judicial o de acuerdo entre las partes, o sea, el usufructuario y el nuevo propietario. Independiente del caso, puede ser específico bajo condiciones bajo pacto, ¿no? Lo que pues es como en cualquier contrato, ¿no? En cualquier este negocio. Dicho eso, también encontramos ¿cómo se hace el usufructo, no? Pues el usufructo puede cesar cuando el usufructuario haga abuso de su derecho, ¿no? De disfrute, ya sea pues deteriorando los bienes, dejándolos digamos, perecer por la falta de reparaciones ordinarias, ¿no? O sea, durante el uso. La destrucción del usufructo, ¿no? Que es algo que ya mencionamos antes, pues aquí entramos un poquito más a profundidad, ¿no? Que pues en caso de que, digamos, en un edificio, ¿no? Pues el edificio cae, pero pues queda el terreno, ¿no? O sea, la finca completa, pero el usufructuario pues conserva su derecho de goce sobre lo que pueda, sobre lo que queda en el suelo y materiales, ¿no? También se nos menciona que si solo había un usufructo sobre el edificio que cayó, el nuevo propietario puede usar el suelo para reconstruir, pero debe pagar al usufructuario una renta de intereses, ¿no? Asegurando que el usufructuario no pierda el beneficio económico de su derecho mientras este dure. O sea, por ejemplo, el caso de que si un edificio se derrumba por un terremoto, el nuevo propietario pues tiene el derecho a ser propietario de la tierra, ¿no? A pues volver a reconstruirlo, eso sí, mientras el tiempo en que se arregle, deberá hacerle pago dependiendo del acuerdo al usufructuario, ¿no? Luego de esto pues encontramos también un impedimento temporal, ¿no? Y se escribe así que si algo ajeno al dueño impide usar el bien, ya sea por un desastre, ¿no? El usufructuario pues pierde ese tiempo y ese beneficio, pero el usufructo no se anula. O sea, que por ejemplo si por casos naturales, ya sea de tormentas, no sé, eh, ya sea no nulo, o sea, no haya libre locomoción por alguna causa externa totalmente fuera de control humano, ¿no? Pues se extingue el usufructo durante ese tiempo, ¿no? Pero, o sea, es es un impedimento temporal para que el usufructuario pues disfrute de sus derechos, ¿no? Pero no significa que se pierda, ¿no? Y aquí se nos menciona pues el usufructo continúa, aunque no se use y el dueño no tiene que pagar nada. Se puede ver en el artículo 741, ¿no? Del Código Civil. Y luego está el usufructo a término, y se nos describe que el usufructo concebido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiere sido expresado concebido solo en atención a la existencia de dicho tercero. O sea, por ejemplo, aquí nos hablan, ¿no? Que por ejemplo el usufructo pues se puede conseguir por X tiempo, por el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero un tercero que puede llegar a cierta edad, por ejemplo, si por ejemplo el usufructo se pacta que si una persona muere, pues a que muera, pues conseguir el usufructo y se lo puede pasar a otra persona. Pues esa persona puede, pues a que el usufructuario original muera, puede seguir haciendo uso de dichos derechos, ¿no? De disfrute y goce. Pasando así a un giro jurisprudencial sobre este tema. Y es el giro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que en la sentencia del expediente 11 de 2003, eh, la Corte de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se confirma, ¿no? Que el usufructo, pues se encuentra bajo toda facultad de ejercerse, ¿no?
y que pues básicamente es necesario que se cumpla, ¿no? Ya que tiene todas las acciones inherentes a la posesión, ya que pues esta fue una resolución dada a, por ejemplo, la posesión tal vez ilegal, ¿no? Pero el fallo pues consideró que no era posesión ilegal, sino que era en situación de usufructuario, no de poseedor de mala fe, ¿no? Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el uso y la habitación. Pues bueno, primero empezamos con qué es el uso como derecho real, ¿no? Y pues en sí es un derecho real que permite que una persona pueda utilizar una cosa ajena para satisfacer sus necesidades o ya sea la de las familias. A diferencia de, por ejemplo, del derecho de propiedad, ¿no? El uso no es limitado. No es ilimitado, ¿no? Por ejemplo, no es como el usufructo que tiene total libertad de disfrute sobre las cosas, sino que ese sí tiene ciertos límites. Y pues el límite llega a medida de la necesidad del usuario y de su familia, no pudiendo traspasarse o arrendarse. O sea, por ejemplo, que no se puede ni vender, ni se le puede ceder a otra persona. Es algo totalmente inherente a quien lo porta. Dicho eso, pues también tenemos que entender qué es la habitación como derecho real. Pues en sí es un derecho real que me permite a una persona y su familia vivir en un inmueble para que pertenece a otra persona totalmente ajena, ocupando la parte que les sea necesaria para satisfacer sus necesidades pues, de vivienda. Este derecho sí tiene un carácter igual que el anterior, muy personal. Está limitado bajo necesidades del uso del habitacionista y su familia y no puede ser arrendado ni transferido. Nuevamente lo mismo, está bajo ciertos limitantes. Su alcance se determina por el título que lo crea, aunque rige por las normas establecidas en el Código Civil en su ausencia, ¿no? Pues en estos casos, ¿no? Los derechos pues, de uso es, por ejemplo, hablo de un pequeño ejemplo, digamos, yo, a Jordi, vengo y tengo un amigo, ¿no? Un amigo llamado Juan, por ejemplo, ¿no? A diferencia del usufructo que se pacta, pues esto puede ser plenamente por mera fe, ¿va? En el caso del uso. Y que el mía me dice, el mía, mira, tengo una casa disponible, estás buscando casa, úsala durante el tiempo que lo necesitas. Eso sí, hace uso de lo que necesites, pero solo vos lo puedes usar. Entonces yo, pues como la persona que tiene el uso, ¿no? El derecho a uso, pues acepto. Pero yo estoy consciente que no puedo ni venderlo ni arrendarlo. Simplemente es un bien que se me concedió el uso para satisfacer mis necesidades de manera justa, ¿no? Igual que el derecho de habitación. Y el uso ya puede ser para una casa, para un objeto, para un carro, entre otros, ¿no? En cambio, la habitación directamente ya hablamos de bienes muebles, ¿no? Por bienes inmuebles. Y por ejemplo, el mismo caso, ¿no? Pero aquí pues es directamente hacia un bien inmueble. O sea que yo pueda habitar el lugar, el uso, pues haciendo esa pequeña diferencia, ¿no? El uso, ¿verdad? Puede ser directamente a bienes muebles, ¿no? Dicho eso, pues ya comprendemos que son los derechos reales de uso y de habitación. Y pues, ¿dónde encontramos al derecho real de uso y habitación en nuestro código? Pues esto se encuentra en el artículo 745. Y pues se nos describe que el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de la familia, ¿no? Y la habitación es lo mismo, ¿no? Que la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tenga dicho derecho y para su familia, aunque no le haya tenido en el momento de constituirse. Por ejemplo, si por ejemplo a mí dárseme el derecho a habitación, por ejemplo, por parte de un amigo o un familiar, no tengo familia, pues ahora tener familia, pues no hay problema. Ellos pueden llegar a vivir donde yo me encuentre y coexistir pacíficamente junto a mí. No debería ser algo que afecte directamente, ya que no es un usufructuario, por ejemplo, ¿no? Entre las características esenciales del uso y de la habitación, pues encontramos que es intransmitible y inalienable. Aquí nos referimos que no se pueden dar a otras personas, pero tampoco se pueden, pues, tergiversar, tampoco se pueden enajar, ¿no? Y pues aquí dice que ambos derechos no se pueden enajar, grabar ni arrendar en todo o en parte. O sea, totalmente está limitado a un derecho personal, dado de una persona por confianza a otra. También buscamos, pues, que se constituyen, ¿no? Que tiene sus limitaciones, ¿no? Que es que se restringe a las necesidades personales del titular, o sea, de quien la aporte y de su familia, nada más. Su constitución y su pérdida, pues que éste se establece y se pierde de la misma manera. Que el usufructo sea bajo ciertas condiciones, sea el tiempo necesario, entre otros, ¿no?
Y entre sus obligaciones, pues está esto que el usuario de, ya sea del derecho a uso o habitación, toma todos los frutos o ocupa toda la casa. Está obligado a realizar los gastos de cultivo, o sea, los necesarios para mantener ya sea el lugar, el objeto por el cual se le ha cedido dichos derechos, ¿no? Y para las contribuciones que sean necesarias, o sea, digamos, si es un carro, por ejemplo, pagar la tarjeta de circulación, mantener los servicios al día, entre otros, ¿no? Luego también están las limitaciones, ¿no? Y pues existen limitantes en el derecho de uso. Pues la respuesta es que, claro, sí, como en todo, hay ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, se establece en el artículo 720 que, pues, la habitación se limita a lo que sea necesario, como habíamos dicho, que para que tiene el derecho. Ese derecho, pues, de habitación es vitalicio y extingue con la muerte hacia del titular, que también puede estar sujeto a otras condiciones según el acuerdo entre las partes o la ley aplicable. Si se pierde de la misma manera que, y se puede perder de la misma manera que el usufructo, ¿no? Aquí pues también puede ser simplemente un pacto de voluntades que diga, usarlo por tiempo indefinido, yo el día que lo necesite pues te aviso y ya, ¿no? También está otra, ¿no? Que es que se establece en el artículo 745 que en cuanto basten para saciar las necesidades del usuario del uso y de las familias, es decir, que depende mucho de las necesidades de quien tenga el titular de dicho derecho, ¿no? O su familia, ya que este derecho de uso debe ser suficiente y bastar las necesidades del usuario y de su familia, aunque este aumente. O sea, no se puede abusar del uso, no del derecho a uso. Entre las obligaciones del uso y la habitación es que, pues si hay obligaciones, ¿no? Ya que son de, pues se dividen en dos, que son las obligaciones de prestar garantía y hacer inventario, o sea, de pues prestar las garantías suficientes de que los bienes prestados hacia una persona no se vayan a dañar y que se puedan mantener y se va a ser uno responsable de mantenerlos y las obligaciones de prestar garantía y hacer inventario también. Que aquí pues también entra el artículo 71 que dice que si quien tiene el uso de un fondo tomará todos sus frutos o quien tiene derecho de habitación ocupará toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo, reparaciones ordinarias y a pagar contribuciones. Si no tomare más de una parte de los frutos, no ocupare más de una parte de la casa, contribuirá en proporción al goce. Aquí sería por error, ¿no? Pero aquí serían básicamente las obligaciones de fondo, o sea, las obligaciones que existen por una persona, ya sea, digamos, si toma un bien de manera total o de manera, digamos, de partida, y pues dependiendo las proporciones donde esta persona está ocupando, ya sea de habitación o de uso, va a tener que pagar o garantizar de manera mayoritariamente económica o de menor manera, ¿no? ¿Cómo se nos puede entender? Y pues en los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no existe ninguna pronunciación hacia de jurisprudencias, no sentencias firmes hacia los temas de uso y habitación en derecho civil, de manera ya sea nacional o internacional. Pasando así al siguiente tema y último, que es el que son las servidumbres, por ejemplo, ¿no? Pues en sí, ¿qué son las servidumbres, no? Pues en sí las servidumbres son derechos reales que limitan en pleno uso o goce una propiedad ya sea dominada predio sirviente, ¿no? En dominio de otro inmueble, llamado predio dominante. Es decir, que es una carga que se impone a un bien inmueble a favor de otra persona, de otro. De forma que el dueño del predio dominante puede ejercer ciertos efectos sobre el predio sirviente, más no tienen total dominio de ello, claro, ¿no? El anterior concepto, pues también, esos anteriores conceptos nos buscan dar una manera más sencilla para entender que es una relación armonizada, ¿no? Entre la propiedad, entre propiedades vecinas, que para que se pueda facilitar esa la convivencia y el aprovechamiento también de los bienes inmuebles, especialmente cuando se dependan de ciertas facilidades, ¿no? Para poder moverse dentro de los predios, fincas, etcétera. También aquí encontramos el concepto de las servidumbres en el artículo 752, que se describe pues por el Código Civil, que es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño, o para la utilidad pública o comunal, o sea, ya sea de diferentes personas. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas como servidumbre en beneficio a otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, y el que la sufre se llama predio sirviente, ¿no? O sea, donde se graba la servidumbre. Donde se pues regula la servidumbre en Guatemala, pues entendemos, ¿no? Que se regula en nuestro Código Civil desde el artículo 752 a los 821.
Estos artículos pues detallan diferentes conceptos, sus tipos de servidumbre, su forma de constitución, los derechos que surgen, las obligaciones que surgen sobre los propietarios de los predios dominantes y sirvientes, cómo están las relaciones entre vecindades, ¿no? Y pues el Código Civil nos distingue entre diferentes servidumbres como las voluntarias, las legales, entre otros, ¿no? Y, pues y las voluntarias pues establecen ciertos acuerdos entre propietarios de los predios que se involucren o fincas, ¿no? Mientras que las legales pues son impuestas meramente, debidamente por el Estado, por la ley, a la necesidad de asegurar el uso adecuado y disfrute de algunos inmuebles, ¿no? En sus porciones legales. Entre los tipos de servidumbres cuáles existen, pues encontramos las servidumbres voluntarias, legales, las aparentes, las no aparentes, las continuas y discontinuas, ¿no? Y la primera clasificación que nos brinda nuestro Código Civil es una clasificación de servidumbres continuas, ¿no? Que se nos escribe que son aquellas cuando su uso puede ser incesante, o sea que puede ser totalmente libre, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, ¿no? Por ejemplo, que son de totalmente paso, ¿no? Como podemos saber que puede ser una servidumbre, no sé, de un camino público, ¿no? Las discontinuas, que son aquellas cuyo uso se necesita de algún hecho actual del hombre. O sea, que son, por ejemplo, que básicamente el hombre crea, ¿no? Por ejemplo, las discontinuas pueden ser caminos gigantes que no llevan a ningún lado y que están para uso público. En cambio, las discontinuas son, por ejemplo, servidumbres que en vez de, digamos, continuar, tienen ciertos topes y se mueven. Eso nos referimos. Las aparentes, ¿no? Que se nos escribe que son las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos a uso, de aprovechamiento, o sea, son las que nosotros podemos ver día a día, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la de un callejón, la de un pequeño paso, y luego pues están las no aparentes, las que no aparentan ser servidumbres, que pueden ser, por ejemplo, pasos en medio de comunidades rurales, ¿no? Que no se vean a simple vista, pero existen, están ahí, se determinan. Y se nos escribe que son las que no presentan signos de exterioridad de su existencia, o sea que no son, dicho así, no son tan llamativas a vista, ¿no? Pero se encuentran ahí. Que no se vean no significa que no existen. Entre los tipos legales, pues el Código Civil distingue los siguientes, ¿no? Que son las servidumbres voluntarias. Y son cuando pues surge un acuerdo entre las partes, ¿no? Entre los dueños de las fincas. Y pues normalmente se inscribe en el registro de propiedad para que sean válidas y sean oponibles a, pues, a terceros, ¿no? Para que otras personas no vengan a interferir en esas. Y luego están las servidumbres legales, por ejemplo, que son las que la ley impone en casos donde pues un bien inmueble se necesita determinadas facilidades de uso para una comunidad, diferentes vecinos, entre otros, ¿no? Posteriormente a este tipo de servidumbres que conocemos también están las servidumbres de acueducto, ¿no? Que son servidumbres, pues, dicho de manera rústica, ¿no? Para drenaje, por ejemplo, para el paso de drenaje, o ya sea de, pues, ductos de agua para poder contener agua potable, ¿no? Y pues aquí se nos describe que son las que consisten en el derecho de hacer pasar por los predios intermedios el agua que pueda disponerse para una finca, con obligación de indemnizar y tiene el carácter de continua y aparente, aun cuando no sea constante el paso del agua, ¿no? Entre sus características es que lo primero es un derecho real, o sea que es un derecho sobre un bien inmueble que se establece sobre algún predio, ¿no? Lo que sería aquí el predio sirviente sobre el predio dominante, ¿no? Son pues para la conducción de agua se refiere que al derecho de hacer pasar el agua de un lugar a otro. En origen pues pueden ser de manera legal, ya sea que la ley lo especifique, lo obligue, o ya puede ser de manera voluntaria, ¿no? O sea que se establezca mediante acuerdos, al contrato entre partes, ¿no? Ya sea pues entre propietarios de las fincas. Y luego están por indemnización, que es cuando el propietario del predio dominante, pues, debe pagar una pequeña compensación o una compensación, pues, equivalente a lo que se va a hacer al dueño del predio sirviente, ¿no? Para que, pues, pueda suplir todos los gastos, filtraciones o caídas o modificaciones que puedan haber debido al agua. Y luego está la obligación de construir, ¿no? Que en muchos casos el propietario dominante es quien debe construir el canal de agua, la estructura, o sea, que es necesidad del predio dominante, o sea que esto no puede recaer de ninguna manera sobre predio sirviente. Dicho así, pasamos a lo siguiente, que son casos donde la servidumbre pues se ve forzada, ¿no? O sea,
se es obligada mediante la ley. Pues tenemos un caso acá, pero pues en sí hay que entender que en estos casos pues puede imponerse la servidumbre de manera forzada por acueducto, por la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública, por ejemplo. Previa indemnización, obviamente, o sea que la ley pues debe una restitución. También puede imponerse también una servidumbre forzada de acueducto para objetos de intereses privados, por ejemplo, de un predio a otro, en los siguientes casos, que son establecer un establecimiento o aumento de riesgos, establecimiento de baños de riegos, establecimiento de baños y fábricas, descavación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales, o sea, de fuentes totalmente no naturales, y salidas de aguas de escorreras y drenajes. Y aquí se nos menciona que en los últimos tres casos que se mencionan acá, puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las aguas sobrantes, o sea, aguas de desecho, ¿no? ¿Cuándo puede haber caducidad en la servidumbre de acueducto? Pues la concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el consensuarinario hubiera hecho uso de ella, o sea que no hubiera hecho uso de su derecho. Dicha caducidad se opera sin prejuicio de satisfacer al dueño del predio sirviente, o sea, sin dañar al que estaba prestando pues el derecho, ¿no? La iniciación que le corresponde, o sea que esto es totalmente ajeno a lo que la persona de predio dominante pues puede afectarle, que pues te va a hacer, o sea, tengan que pagarlo sí o sí. Esta puede perder su derecho si no actúa en el tiempo establecido por la ley, sin pues perjuicio a quien es dueño del predio pues sirviente, ¿no? Donde se pasarán los tubos de acueducto o de drenaje. Dicho así, pues tenemos un giro jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, donde pues se reconoce el derecho a la servidumbre, ¿no? En este caso, ¿no? Pues podemos leer lo que es que en la sentencia del expediente 189-2005 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, debido a la conforme el artículo 752 del Código Civil, la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño para la utilidad pública o comunal. El artículo 1225 de dicho código también nos establece que los derechos reales deben ser inscritos en el registro general de la propiedad, a efecto de lo que quedan plenamente garantizados y registrados, o sea que se nos reconocen dichos derechos según estos giros jurisprudenciales, ¿no? Y si nos puedes narrar un pequeño caso, que podemos ver que en el caso, no, se hace un amparo considerando violados, entre otros, su derecho constitucional a la garantía de la propiedad privada, contenido en el artículo 39 de la Carta Magna, por ser titular de derecho de usufructo vitalicio del inmueble identificado en autos, manifiesta que a partir de su derecho, cualquier persona que ocupe el inmueble es simplemente tenedor o intruso, dándole ambos calificados al demandado. En este caso no puede ser reconocer el derecho a la propiedad privada y que pues la servidumbre es un derecho, ¿no? Pero en este caso pues la persona del usufructo no tiene derecho a modificar ni dañar esta, ¿no? Y pues en la sentencia de este expediente, tiempo después, agregando pues al anterior párrafo, expuesto a recurso de casación, que el monto de indemnización no fue un aspecto ficticio que se haya considerado analizar en los órganos jurídicos, entre otros, ¿no? Y pues aquí en sí, en eso podemos ver que se nos reconocen pues dos cosas. Primero, pues el derecho totalmente al usufructo y dos, principalmente que nos reconocen los derechos de goce de la servidumbre. Pues con esto pues se llega al final de la conferencia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y pues me despido. Pasen feliz tardes, feliz día o feliz noche.